Buenas y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es sábado, estoy editando el video que se sube hoy mismo, así que crucemos los dedos que llego. Hoy tengo una noticia de apertura para el vlog muy importante y es que mañana me van a aplicar la vacuna contra COVID. Calculo que me van a aplicar la Sputnik porque el mail del gobierno de la ciudad de Buenos Aires decía que era el primer componente, así que asumo que es la Sputnik. Fui vacunadora durante muchos años, así que la verdad que no le tengo miedo a la vacuna, pero sí me gustaría compartir este proceso con ustedes, así que voy a tratar de filmar lo más que pueda y después les voy a contar si dolió, si no dolió, cómo es el proceso, los efectos adversos, si es que hay alguno. Por otro lado, ayer cuando terminé el vlog les dije que me iba a teñir. Bueno, no sucedió. Así que les voy a dejar ahora a continuación un timelapse del proceso de tintura. Me tiño desde que tengo 20 y pico y me tiño sola, sacando la primera vez que me tiñó una amiga. Gracias, Clary. Así que les dejo un timelapse y después seguimos con la semana. Bueno, los traje acá al baño porque me voy a teñir. Los prometidos deuda. Finalmente vamos a poner una solución, al menos temporal, para este pelo. Así unifico el color y tapo estas canitas. Para eso tengo el pincel para aplicarlo y la tintura. Esta es la marca que elijo, es una marca argentina que no testea en animales, una de las pocas, y por si nunca se tiñeron el pelo en su casa, viene con un manual con instrucciones. Este es el pigmento, sería el componente que te tiñe, y esta es como sería como la crema de colorante, es lo que tiene, calculo, agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada, 15 volúmenes. Por otro lado, viene con este serum o producto post tintura. A la misma preparación de la tintura se le pone esto, que es un shock multivitamínico para que quede más lindo el pelo. También vienen unos guantecitos para cubrirnos las manos. Así que les cuento básicamente, estoy agachada porque es el único ángulo donde puedo filmar acá en el baño. Lo que voy a hacer es, obviamente, primero las raíces y después estiro un poquito, pero yo no lo suelo llevar a todo el pelo para no dañarlo tanto. Así que les voy a dejar, si me sale, crucemos los dedos, les voy a dejar un timelapse, así ven todo el proceso. Muy bien, bueno, ya me apliqué todo en la zona de las raíces, masajeé también un poquito para que sea lo más homogéneo posible y ahora tengo que esperar 30 minutos, después de aplicar en el resto del pelo 10 minutos más y ahí enjuago y pongo este tratamiento. En este potecito lo que había era el agua oxigenada, que ya estaba incluida, el pomito del colorante, digamos, y ese multivitamínico para ayudar a que no se dañe tanto el pelo. Así que nos vemos en media hora. Ok, bueno, ya hace 8 minutos, 9, me extendí a casi todo el largo del pelo la tintura y ahora me tengo que enjuagar con agua tibia y tratar de que masajear para que llegue parejo a todas partes. Enjuago y me aplico esto. Y mañana les muestro cómo queda seco y peinado, por supuesto. Hacemos una pausa no publicitaria. Van a ver que filmé absolutamente todo lo que pude filmar, desde cómo era el predio, que fui a la sede de San Lorenzo y filmé todo el proceso, incluyendo por supuesto el momento en el que me dan la vacuna. Así que si le tienen miedo a las agujas, saltéense esta parte, vayan al minuto que les dejo por acá, así no ven nada que les genere impresión porque está el momento exacto en el cual me pinchan el bracito y me aplican la vacuna. Buenas, llegó el día de la vacunación. Acabo de terminar de grabar un pedacito de un video para mi canal principal y bueno, los voy a traer conmigo, así me acompañan en este día de recibir la primera dosis de la vacuna de COVID. Bueno, ya en el lugar pedido, estoy esperando, o mejor dicho, desesperando, porque va a tardar 13 minutos. Bueno, el Uber ya está llegando, así que vamos bajando y les dejo un par de escenas del camino y vamos a ver qué puedo filmar en el vacunatorio. No estoy segura si me van a dejar filmar. Duncan, hola hermoso. ¿Querés venir conmigo a vacunarte? Pedimos una vacuna para Duncan, ¿querés? Hola. Buen día. Bueno, parece que hay fila, así que hay un montón de gente.
Vamos a ver qué onda. Si no te presentas hoy, se renueva el turno automáticamente, pero te van a dar para X días, no para cuando den la Sputnik. Y ahí puede pasar de vuelta. Que vengas y que haya AstraZeneca, sí. Si sale todo bien, el gobierno de la nación está empezando a fabricar y vamos a tener un montón de Sputnik, pero bueno. Perfecto, Hola. Perfecto, derecho a la izquierda. Gracias. Claro, la matrícula. Perfecto. Hola. Buen día. Puesto 14. Vale. Hola, buen día. ¡Ay! ¿Sabes que le estoy dando recién fui al escritorio y me dio la expresión a mí también? No, soy la tercera persona con la que me pasa esto. ¿Y ahí ves? Sí, sí, vos haces tranquila, bien. Respira hondo. Si te duele la cabeza, o te duele el cuerpo, tomás paracetamol cada 8 horas. Ok. Y los síntomas son similares a un cuadro gripal. Dolor de cabeza, sueño, cansancio, fiebre, que te pueden durar de 2 a 3 horas. Ok. ¿Listo? Listo. Hola. ¿Cómo andan, chicas? Por acá. Miren, ahí tienen 2 lugares. Ajá. Vamos a tomar asiento, vamos a descansar 10 minutos y luego por el pasillo donde está yendo la gente, acreditamos para la segunda dosis. Ok, Cualquier gracias. cosita, levanta la mano. Bueno, Mariana, te llegó bien el correo electrónico con el turno, también el WhatsApp. Sí, también. Bueno, ahí ya queda registrada la primera dosis. Ok. Para la segunda no es necesario que te vuelvas a anotar. Ok. ¿Sí? Puede haber un lapso de 84 días aproximadamente para que te llamen. Lo más probable es que sea antes, pero bueno, es como un tiempo estimado. ¿sí? Ok, listo. Bueno, eso ya sería todo. Si querés te puedes retirar. Bárbaro, gracias, buen que día. tengas buen día. Chao, gracias. Voy a sacar los anteojos. Aproveché de venir a caminar un ratito, así movemos un poquito el esqueleto. El día está hermoso, hace frío, pero bueno, yo tengo solo un saquito y una remera porque ya entré en calor. A caminar un poco, estoy perfecta, no me dolió la vacuna. Puede tener algún que otro efecto adverso, que después en casa si quieren charlamos un ratito de eso. Así que no le tengan miedo a la vacuna. Bueno, volví a casa, me cambié de ropa, ya almorcé, porque al final se me hizo re tarde y no había ni almorzado. Y ahora me toca filmar para mi canal principal. Tengo que seguir filmando y subir un video hoy. Así que si no lo vieron, vayan, se los voy a dejar en el primer comentario fijado, así lo tienen a mano. 2000 años más tarde. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, han pasado unos cuantos días desde la última vez que blogueé. De hecho, creo que la última vez que blogueé fue el día que me apliqué la primera dosis de la vacuna antigripal, iba a decir, de la vacuna contra el COVID. Así que les voy a hacer un pequeño resumen porque pasaron cosas. Primero, ese día, como les mostré en los clips, aproveché, fui a caminar un rato, moví un poquito el esqueleto, fui a visitar a mis papás que tenía que hacer un par de cosas para el alquiler. Era domingo, pero hice un montón de cosas. Llegué acá, almorcé bastante tarde, por cierto, y me empecé a sentir mal. Creo que filmé un poquito donde les contaba que ya había llegado, creo que les quise mostrar la curita que tenía y que iba a filmar para mi canal principal, pero como quien diría, pasaron cosas y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir un poco mareada, dije, bueno, me voy a acostar, no filmo, me voy a acostar. Me acosté,
y empecé a sentir un poco afiebrada, un poco de calor, un poco de chucho de frío. Bueno, estuve un par de días así, no fue nada terrible, tuve fiebre, sí, tuve fiebre posta, me sentía mal, me dolía un poco todo, pero ya estoy absolutamente como nueva, ya el brazo no me duele ni siquiera si me toco, me parece, apenas siento algo, pero ya no duele. Me tocó la vacuna de AstraZeneca, que por todo lo que me cuenta la gente que se la dio, es absolutamente normal y siempre suele dar efectos secundarios en la primera dosis. Aparentemente en la segunda dosis no daría efectos secundarios, crucemos los dedos. Así que nada, no fue nada terrible, no le tengan miedo a la vacuna, las vacunas son buenas, son necesarias, sobre todo en este contexto creo que las podemos apreciar muchísimo más. La realidad es que es una vacuna segura, está aprobada, están aprobadas por un montón de autoridades regulatorias internacionales, o sea que las vacunas son seguras. Tienen efectos adversos o pueden tener efectos adversos como cualquier vacuna que se hayan dado en cualquier momento, pero la realidad es que la vacuna va a hacer la diferencia entre que tengamos que seguir viviendo con restricciones, cuarentenas, sin poder abrazar tranquilos a nuestra familia y amigos, o empezar a vivir un poco más relajados, seguir cuidándonos, pero tener un poco más de seguridad, no solamente que nosotros no nos vamos a enfermar y que no nos va a pasar algo terrible, sino a nuestra gente querida, a nuestros amigos y a nuestros familiares. Así que mi consejo honesto es que no le tengan miedo a las vacunas y si tienen la oportunidad de dárselas, dénselas. Esperemos que con el correr de las semanas empiecen a llegar más dosis, al menos es lo que parece, así que si tienen la chance, elijan vacunarse porque creo que es lo que va a hacer una diferencia importante. Dejando a un lado el tema pandemia, yo sí les mostré todo el proceso de cómo me teñí. Ya vamos a ver si me sale hacer el timelapse con las fotos que fui sacando, pero bueno, así es como quedó. Cambié un poquito el color, este no es tan colorado como el color que tenía antes, que era un caoba. Este es creo que es mi color, pero un poco más chocolate. Ahora son como las 10 de la noche, sí, 10 y 10. Me voy a ir a filmar porque no tengo video para el domingo, para mi canal principal, así que me voy a poner a filmar. Mañana lo que les voy a mostrar es compritas que hice. En realidad hay unas cuantas compras, pero me quedó pendiente mostrarles la compra de Mercado Consciente, que son compras sustentables, diría, y mostrarles lo que llegó de las margaritas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy ya es otro día y me estoy yendo con una amiga a caminar. El día está hermoso, creo que hace hasta un poco de calor. De hecho, me van a ver en manga corta, así que vengan conmigo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, pasaron, creo que lo último que les conté era que me iba a ir a caminar con una amiga y que les iba a dejar imágenes de esa caminata y solamente tengo un clip, se los dejé igual, pero pasaron un par de días, no hubo muchas cosas interesantes en esta semana, así que voy a estirar un poquito el vlog y lo que voy a hacer, ahora voy a volver a salir a caminar, pero no se los voy a mostrar porque ya casi es de noche, ahora les muestro. Bueno, parece que el gato quiere ser parte de este mini haul que les voy a mostrar hoy. Como les conté antes de irme a caminar, que por cierto volví agotada, pero superé mis 8000 pasos, así que bien. Hice una compra a Mercado Consciente. Tienen una página web, tienen un Instagram también y aproveché, esta es otra de las compras del hot sale. Aproveché a hacer un par de compritas. Son productos que normalmente utilizaba y generan mucho residuo y estas alternativas obviamente no generan tanto residuo, que obviamente son reutilizables la mayoría, así que paso a mostrarles. Lo primero que compré es esta esencia de lavanda. La marca es Luni, algo así, no sé muy bien. Es una esencia de lavanda que es de uso externo, digamos. No es ni para aplicar en la piel, ni para consumir, por supuesto. Es para los hornitos y en mi caso yo lo compré para el humidificador. Me compré hace un tiempo y me faltaba una esencia, así que lo voy a usar para eso. Dentro de lo que es limpieza, perfumería limpieza, tenemos esto que es una pastilla que se convierte en un limpiador. Es un limpiador multiuso. La idea es que esto lo diluimos en medio litro de agua y con eso tenemos nuestro limpiador. Acá dice que el envase es compostable, perdón por mis uñas, el envase es compostable y no es testeado en animales.
Esto es algo que por ahí no es muy lógico de pensar, pero en mi canal principal de maquillaje yo me concentro en marcas de maquillaje y cosmética que no testeen en animales. Pero la realidad es que hay un montón de productos que se testean en animales, los limpiadores, cualquier cosa que entre en contacto directo o indirecto con la piel, normalmente es testeado en animales. Por eso van a ver jabones, shampoo, crema de enjuague, limpiadores, porque obviamente a pesar de que no lo aplicamos sobre nuestro cuerpo, sí tomamos contacto con él. Entonces, por lo general, ese tipo de cosas, detergente, todo ese tipo de cosas suelen ser testeadas en animales. Así que esto es una opción buena para el medio ambiente porque no genera tanto residuo, el envase en el que viene es compostable y además no se testea en animales, lo cual es súper positivo. Pasando al sector cocina, tengo dos cositas. Por un lado tenemos este set de cubiertos de bambú. A ver si la cámara llega a hacer foco. Los podría abrir también, ¿no? Esta bolsita también es compostable, igual que obviamente esto que es de cartón. Por si les interesa, la marca es Biotránsito. Y tenemos esto que sería una cuchara, aunque bueno, probablemente no van a poder comer una sopa con esto porque la parte donde carga es muy poco profunda, pero por ahí para algo un poco más rígido sí. Y obviamente tenemos un tenedor y un cuchillo. Esto reemplazaría obviamente el tema utensilios de comida a la hora de ir a comer afuera. Los cubiertos de plástico es hora de que no existan más, así que está bueno esto tenerlo en la cartera, es súper liviano y una vez que los usamos una X cantidad de veces y se arruinan, obviamente que este material se degrada mucho más rápido que el plástico, ¿sí? Que el plástico lo utilizamos una sola vez y adiós a la basura y queda por cientos, miles de años. Dentro de la misma lógica tengo esto que es un set de 3 telas enceradas. Este es el producto, ¿sí? Vienen 3 telas enceradas de distinto tamaño y lo que hacen es cumplir la misma función que el papel film. El papel de plástico con el cual envolvemos la comida o incluso lo usamos de tapa. Bueno, la idea es utilizar esto que obviamente con el calor de nuestra piel lo amoldamos al envase donde lo querramos poner. Una taza se lo ponemos y con el calor de nuestra mano la cera se derrite un poquito, no se derrite, pero se hace más maleable y podemos tapar el alimento. Y obviamente que esto después se lava y se vuelve a utilizar. Y eso es lo que es comida. Les voy a mostrar, esto no lo compré en Mercado Sustentable, en Mercado Consciente, pero va de la misma mano, lo compré en un chino. No tiene nada que ver. Yo ya tenía uno de estos, pero lo perdí, no lo puedo encontrar, así que me compré otro. Son estas pajitas o sorbetes o bombillas, como le digan, reutilizables y viene con el cepillito para limpiarlas adentro, obviamente, porque si no es un asquete. Así que mi madre muy amablemente me va a hacer una fundita, así puedo llevar los cubiertos y las sorbetes, pajitas. Eso. Por último, y en un tema completamente diferente, tenemos tema cuidado femenino, higiene femenina, como quieran llamarle. Por un lado tengo esta toallita de tela reutilizable, la marca es ADN Sustentable y es nada, una toallita de tela que se ajusta a la ropa interior, que me llamó la atención porque es súper finito, así que vamos a ver qué onda este producto. Y dentro de la misma línea me compré la copita menstrual. Esta en particular es de la marca Magacap. Yo ya me había comprado una en 2019, creo que fue, fines de 2019, y la usé durante todo ese tiempo hasta hace un mes atrás, poco menos, que bueno, hubo un pequeño accidente, terminó yéndose a nadar al inodoro y una vez que toca el inodoro lo mejor es dejarla ir, así que la dejé ir y me compré una nueva. Sé que para algunos es un tema un poco controversial, pero la realidad es que con estos dos productos, si bien es un producto que es un poco más caro, tenemos que hacer una inversión un poquito más grande al principio. En 6 meses, un año como mucho, se amortiza completamente y empezamos a ahorrar plata. Eso sin pensar, por supuesto, el impacto de los residuos que generamos mes a mes. En este caso no generamos ningún tipo de residuo. Así que esas son mis compras sustentables. Cuéntenme debajo en los comentarios si usan alguno de estos productos. Si tienen alguna duda, obviamente también. Así que los espero en una próxima emisión, entrega de estos vlogs. Así que cuídense y los veo a la próxima. ¿Querés decir algo, Don King? Duncan. ¿Qué pasa, Duncan? ¿Me querés atacar? Contale a la gente. Ay, me la va a dar. Ay, ahora te portas bien porque está la cámara vos. Trucho.